reading from the book. Lectura del profeta Isaías. Thus says the Lord. Así dice el Señor: To Assyria, Ahí Asur, my rod, vara de mi ira, staff, bastón de mi furor. against an impious nation, Contra una nación impía lo envié, lo mandé contra el pueblo de mi cólera, to seize plunder, para entrarlo a saco y despojarlo, para hollarlo como barro de las calles. This is not what he Pero él no pensaba así. nor does he have No eran estos los planes de su corazón. Su propósito era aniquilar, exterminar naciones numerosas. not a few. For he says, Él decía: by my own power, con la fuerza de mi mano lo he hecho, by my wisdom, con mi saber, I am true. porque soy I inteligente. moved the boundaries, Cambié las fronteras de las naciones, saqueé sus tesoros y derribé como un héroe a mis jefes. my hand has seized Mi mano cogió como un nido la riqueza de los pueblos, como quien recoge huevos abandonados. so I took him Cogí toda su tierra, no one flooded, y no hubo quien batiese las alas, quien abriese el pico para pillar. axe bows, ¿Se envanece el hacha contra quien la blande? while the saw exalted, ¿Se gloría la sierra contra quien la maneja? as if a rod Como si el bastón manejase a quien lo levanta, or a staff. como si la vara alzase a quien no es leño. Therefore, Por eso, el Señor de los ejércitos meterá enfermedad en su gordura, instead of his y debajo del hígado lo encenderá una fiebre, como incendio de fuego. verbum Domini. The Lord will El not Señor no rechaza a su pueblo. El Señor no rechaza a su pueblo. your people, O Lord, Trituran, Señor, a tu pueblo, your inheritance, oprimen a tu heredad, widow and asesinan a viudas y forasteros, fatherless, degüellan a los huérfanos. El Señor no rechaza a su pueblo. and they say, Y comentan: Dios no lo ve, the God of Jacob, el Dios de Jacob no se entera. understand, Entérense en los más necios del pueblo, ignorantes, cuando discurren. El Señor no rechaza a su pueblo. shall he who El que plantó el oído no va a oír, el que formó el ojo no va a ver, el que educa a los pueblos no va a castigar, el que instruye al hombre no va a saber. El Señor no rechaza a su pueblo, porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona a su heredad. El justo obtendrá su derecho, y un porvenir los rectos de corazón. El Señor no rechaza a su pueblo. Bendito eres, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Has revelado a los humildes los misterios del reino. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a ti,
At that time, En aquel tiempo, Jesús exclamó, I give praise to Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, you have revealed y se las has revelado a la gente sencilla. us, Father. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. All things have Todo me lo ha entregado mi Padre, my Father. No one y knows, nadie conoce al Hijo más que el Padre, no one knows y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Verbum Domini. Today's first reading from La primera lectura de hoy, de Isaías capítulo 10, seems a bit parece confusing unless algo confusa a menos que uno conozca los antecedentes históricos. this is a woe to Assyria. Este es un ay Assyrians were a a great empire Asiria. Los asirios at this time. eran un gran imperio en esta época de Isaías, y en el año 745 a.C., One of the generals took uno de los generales tomó control y se convirtió en emperador, en el rey de Asiria. Su nombre es Tiglat-Pileser, el tercero, llamado Pul, de apodo, en el Antiguo Testamento, and he began this y process of conquest dio inicio a un in Asia. proceso de conquista en el Asia Occidental, especialmente causando gran daño en Siria, el Líbano y en el norte de Israel. And then, after he had Y died, luego, después de morir, sus hijos continuaron haciendo incluso más devastación en la región. and on one hand, Y por un lado, says here, woe por eso dice aquí, my rod and ay, Asur, vara de mi ira, bastón de mi furor, contra una nación impía lo envié, lo mandé contra el pueblo de mi cólera, seize, plunder, carry off loot. para So entrarlo a saco y despojarlo. sent Así que él fue enviado por el Señor northern Israel. para castigar al norte de Israel, donde habían establecido They were worshiping becerros de oro, estaban adorando otras deidades, and they were doing horrendous injustice, especially y estaban haciendo injusticias terribles, especialmente a los pobres. had been very Isaías y los profetas antes de él habían sido muy claros: el Señor los va a castigar. Y hacían cosas horribles, así que el Señor mandó a Asiria. Por eso el Señor le llama vara de mi ira, bastón de mi furor. the people. Quería que castigaran al pueblo del norte de Israel. Pero What the king of Assyria has in mind. eso no es lo que el rey de Asiria tiene en mente. Está en su corazón destruir y poner fin a las naciones, So that no pocas. Así que por un lado, go there just él no va ahí solamente he was on a castigar, va en una misión de exterminar y traer a su propio pueblo, que es lo que él hizo con la mayor parte del norte de Israel. too far Y fue demasiado lejos. Hay una cosa acerca del castigo. us as children. Muchos de nosotros, como niños en especial, en la época antigua, recibíamos castigo corporal de nuestros padres. Pero ellos y nosotros sabíamos la diferencia entre el abuso infantil versus un castigo. Hay una gran diferencia, y una de las líneas de demarcación para mí es que cuando los padres están disciplinando a un niño Their own anger out para desquitar su propia ira, eso es abuso. when they are Cuando control over the discipline tienen control sobre la disciplina, to correct the child and cuando lo hacen para corregir al niño y se enfocan en el bien del niño,
Eso es castigo. And many children Y muchos niños necesitan cierta cantidad de disciplina y cierta cantidad de castigo, y los padres conocen a sus hijos y se adaptan a sus necesidades. Pero cuando los padres they lose their temper se pierden en la ira, and just pierden control y expresan esa ira contra el niño porque han perdido la paciencia, entonces la ira está en control. La emoción está en control y ya no se trata del bien del niño, se trata de la forma en que se siente el padre. Y eso es abusivo en diferentes grados. Es algo always keep a clear sense de lo que los padres tienen que mantener un sentido claro, de tener control de su ira, en lugar de permitir que la ira los controle. Es muy importante. En este caso, el rey de Asiria, y él cita aquí al rey de Asiria, esa es una de las razones por las que hay que prestar atención al texto, porque él está diciendo que el rey de Asiria dice, con la fuerza de mi mano lo he hecho, con mi saber, porque soy inteligente. Cambié las fronteras de las naciones, saqué sus tesoros y derribé como un héroe a sus jefes. Mi mano cogió como un nido las riquezas de los pueblos. Como quien recoge huevos abandonados, cogí toda su tierra. Y no, ese tipo de arrogancia by my es la que, my oh, es por mi poder, por mi sabiduría, yo soy inteligente, yo tengo poder. this arrogance Esa arrogancia one of the key es beginnings uno de los inicios claves del comportamiento abusivo que el rey de Asiria realiza. Estaba haciendo cosas porque pensaba que él estaba totalmente a cargo, o yo haré lo que quiera, la forma que quiera, como quiera, y nadie puede detenerme. a common Y approach by este es un enfoque común de parte de muchas personas. Oh, todo se trata de mí. contemporary De hecho, en nuestra sociedad contemporánea, los psicólogos han notado un cambio, so that narcissism de manera tal que el narcisismo and they es ahora epidémico. narcissism A lo que se refieren es al narcisismo clínico. Hay cierta arrogancia to a psychological que disorder la gente that's very difficult convierte en un trastorno psicológico que es muy difícil de deshacer a causa del orgullo, de la soberbia de la gente. trying A menudo empiezan tratando de tener confianza propia, forgetting that all olvidándose que también en los estudios psicológicos los sociópatas the highest muestran amount of self-confidence los niveles más altos de confianza propia en la cultura. have absolutely no doubt that they're No tienen duda alguna de que están en lo cierto y todos los demás están equivocados. Los narcisistas se enfocan todo en sí mismo they think about themselves. y piensan en sí mismos. Por eso es que el narcisismo usualmente dura hasta finales de los 50 y pico y 60 y pico años, porque finalmente los narcisistas empiezan a darse cuenta, oh, a nadie en realidad le importa lo que yo pienso. No soy el centro del mundo porque no soy tan atractivo como pensé que era, o tan rico, o poderoso, o lo que sea. Y la gente me ignora. De hecho, eso les ayuda para empezar a superar su narcisismo. Cuando la gente empieza a ignorarlos, They might start to think and repent of y entonces es posible que empiecen a pensar y arrepentirse del narcisismo. painful experiences. O otras experiencias dolorosas también pueden lograrlo, pero no es fácil. Por eso, el Señor reprocha al rey de Asiria en la última parte, Against him who hews with it or cuts with it, will an axe say to the guy, to the lumberjack, yeah, I'm en Hechos, no, you're just a piece of iron attached to a piece of wood by en somebody. la parte es cuando dice como si el bastón manejase a quien lo levanta, como si la vara alzase a quien es leño. I cut right through wood, yeah, only if somebody's pulling. Otherwise, you just lay there and get rusty.
Hence the point about narcissism. Por eso tenemos el punto acerca de los narcisistas que tienen que esperar hasta cuando son ancianos. Es cuando yo ya estoy en mis años 60. Does the rod sway the one who lifts it? ¿Acaso la vara alza a quien no es leño? Por eso el Señor de los ejércitos ha de castigar a Siria. Y de hecho, como eso del año, como al cabo de 75 o 100 años después de este mensaje, como 100 años, Asiria es destruida. No solamente derrotada, sino completamente destruidos. Sucede bastante rápidamente. Esto es algo que tenemos que mantener en mente, en especial como hemos visto muchos de nosotros que estamos vivos hoy en día. Hemos visto o recordamos por la historia reciente de nuestras propias vidas grandes imperios que han colapsado en medio de su arrogancia. Miren el colapso total del socialismo nacional en Alemania. Los socialistas nacionales, dirigidos por Adolfo Hitler, llevaron a la destrucción de Alemania. Ellos buscaban no castigar gente, sino desaparecerlos, como el rey de Siria. Los comunistas pensaban que iban a hacer desaparecer el capitalismo. Y miren ahora sus imperios. O se convirtieron en capitalistas o desaparecieron, colapsaron. Esto no es nuevo y aplica a individuos y aplica a las naciones. Y nosotros, por supuesto, la mayoría de nosotros, no somos líderes de naciones, ni partidos políticos, ni nada de eso. Tenemos que aplicar esto a nuestras propias vidas para asegurarnos que nosotros no sucumbamos a la epidemia nacional del narcisismo. Porque nuevamente, de eso es lo que están hablando los psicólogos en sus bibliografías. Una epidemia, una pandemia, dijo uno incluso, de narcisismo. Yo hago lo que quiero, cuando quiero, la forma que quiera, lo haría a mi manera. Es una canción, es la canción emblemática del narcisismo, a mi manera. Así que esto es algo a lo que tenemos que prestar mucha atención en nuestra vida personal. Por eso vemos en contraste al Señor que dice: te doy alabanza a ti, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Está hablando no solamente acerca de sus apóstoles, sino está diciendo esta oración en voz alta frente a ellos, diciéndoles: aparentemente Dios Padre no piensa que ustedes son los más inteligentes del planeta, y yo tampoco. El Señor les está diciendo, está frente a ellos en su oración, y es una de las cosas acerca de la oración. Es una de las razones por las cuales tenemos oraciones formulaicas. A gente no le gustan las oraciones formulaicas porque dicen: yo me quiero expresar a mí mismo, pero hay que tener cuidado con eso. Ese es el narcisismo que se expresa incluso cuando le hablamos a Dios. Dios, escúchame, ¿te das cuenta cuán importante soy? Préstame atención. Yo estoy hablando ahora. Esa es una oración narcisista. La oración está supuesta a enseñarnos a nosotros, por eso utilizamos muchas fórmulas en las oraciones. También la intención es no dirigir nuestras peticiones a Dios, sino enseñarnos. Y aquí el Señor le enseña a los apóstoles que ellos no son los sabios ni entendidos, sino son gente sencilla, como niños. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel quien el Hijo se lo quiera revelar. Así es como el Señor les enseña a los apóstoles, y luego él prosigue. Mañana verán cómo él habla acerca del papel de su humildad. Y no conozco todas las razones que el obispo Baker para que él haya llamado este año de San José en nuestra diócesis, pero creo que, tomando en cuenta el tipo de mensaje que tenemos en la lectura de hoy,
él por seguro vive la dignidad de la gran humildad ante Dios, that there's this sense que hay un sentido de que él to a mission está llamado a una misión. Como la mayoría de nosotros, él no conocía las ramificaciones completas de la misión que Dios le dio. his betrothal to Our Lady. Su desposamiento con la Virgen, la expectación de matrimonio, de For the people. crear una familia como la mayoría de la gente, sería lo más probable, y la mayoría de las personas que se casan tienen ese mismo tipo de noción básica A certain pattern will be y suponen que se ha de establecer cierto modelo y han de vivir sus vidas. that Our Lady Él no esperaba que la Virgen estuviese encinta por el poder del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros lo esperaría. and this makes a whole change Y esto in his relationship. realiza un cambio en su relación con ella, porque entonces, una vez que él llega a aceptar, y es una conversión para él, Led by the angel that speaks guiado por el Espíritu, por el ángel que le habla en su sueño, cuando llega a aceptar que este es el Hijo de Dios, Emanuel, in the God the Holy Spirit y Dios, el Espíritu Santo, ha to conceive cubierto a la Virgen para cubrir al niño, para different relationship. concebir al niño. Entonces tiene una relación completamente diferente con ella y va a hacer respeto hacia ella No, he doesn't have any more children. de su vientre materno. No, no tiene más hijos con ella. No vemos a los hermanos y hermanas de Cristo que se mencionan en Marcos 6 y en pasajes paralelos, But when you Juan look 6, into versículo the 3. gospel, Pero cuando miramos el Evangelio, that the brothers of Jesus encontramos que los hermanos de Jesús que se mencionan son los hijos de otra mujer de nombre María y de su esposo Cleofás. they're not the children No of son los hijos de la Santísima Virgen María y San José. Mark chapter. Miren, lean Marcos capítulo 15, versículo 43 y verán que la madre de ellos es alguien distinto. And their father, Y su padre, en Juan 19, el padre es Cleofás. Se menciona ahí. he has this new relation of respect, and he Así que él tiene una nueva relación basada en el respeto y él acepta la responsabilidad de Cristo. Es un niño pequeño, el niño Jesús, quien aprendería carpintería de él. great moment Y este es uno de los grandes momentos. Por supuesto, a lo largo de los años he conocido muchos hombres que se han at their wedding. convertido en padres y por seguro en sus bodas hay una experiencia maravillosa de su masculinidad, de tomar responsabilidad, de ser fieles a su esposa y de amar a su esposa. Great moment Ese es un gran momento en when a man takes that la vida del hombre, cuando el hombre toma la responsabilidad de comprometerse a una mujer a quien ama, better for those riches and poor. en la salud y enfermedad, para bien y para mal. Commitment is a Ese transformation of a man. compromiso es la transformación de un hombre, pero creo que es incluso más profundo cuando un hombre carga a su primer hijo, dándose cuenta ahora que este hijo es débil, indefenso y depende de mí y tengo que comprometerme a cuidar de este niño. And that Y moment of ese momento de relationship aceptación de esa relación con el niño, y al igual que con la madre, creo que es incluso más and Saint Joseph transformativo. Y San José lo hace con un niño que ni siquiera es de él. Sin embargo, le es encomendado y con toda humildad, él nos dice, oh, eso se trata de mí. do some miracles. He's the son of God. Oh, vamos a hacer que este niño haga milagros, es hijo de Dios. Puedo ganar $1 millón. From multiplying loaves and fish will give Ganar un montón de riqueza, hacer lo que multiplique peces y panes y venderlos. No, no, He's humble es humilde, in the responsibility toma responsabilidad, of our own society. algo que nuestra propia sociedad hace falta que aprenda. Pues cada vez más y más abandonan niños y And madres he, Saint y necesitamos la humildad de San José, su aceptación de ser un instrumento en las manos de Dios para un propósito mucho más grande que es capaz de entender. Pero en su compromiso, incluso cuando va a Egipto, tener que buscar casa y trabajo y todas las dificultades, él acepta esa responsabilidad sees it through to the end of his life. y cumple hasta el final de su vida.
de forma que termina convirtiéndose incluso en el santo patrón de la muerte feliz al estar con María y José, al estar con María y Jesús.